primero hay que entender que es un dato personal. Un dato personal es cualquier información que me identifica o haga identificar de alguien. Viene el paciente, usuario de salud, lo vamos a registrar en admisión y ¿qué le estamos pidiendo? El DNI. Lo estamos escaneando y solamente ya estamos sacando su nombre, dónde vive, su DNI y demás, y lo estamos imprimiendo y lo estamos poniendo a pulsera. ¿Sí? Ahí ya tenemos datos personales. Ahora, de este universo de datos personales tenemos uno, podemos decirlo, que son tipo VIP, que son los datos personales sensibles. Y cuando ya empezamos a capturar esto, todas las alarmas de seguridad legales, organizativas, tienen que estar encendidas. Datos sensibles, características morales y emocionales, hechos y circunstancias de su vida afectiva o familiar, hábitos de la esfera íntima, datos biométricos, información relacionada a la vida sexual, información relativa a la salud. ¿Y qué información relativa a la salud? Pues es el tema de diagnóstico, ¿sí? Datos de salud actual, pasado o pronosticado. Información relativa a la salud, tanto física como mental, incluso el grado de discapacidad también es entendido como un dato sensible y, por supuesto, la información genética. Entonces, ojo, los datos, entonces, la escala es así. Todos son datos personales, ¿sí? Dentro de ellos tenemos los datos relativos a la salud, que es un tipo de datos sensible. Y datos relativos a la salud son todos los que tenemos ahí. Consentimiento para el tratamiento de datos personales. Yo ya obtuve esos datos personales, pero ¿qué tengo que seguir? ¿Cómo tiene que entrar esa data legalmente, debidamente saneada en la institución? Primero, tenemos que entender que lo que estamos definiendo en este momento es algo totalmente distinto al consentimiento informado para el tema de acto médico, ¿sí? Esto es una autorización para gestionar información personal del paciente, información que lo identifica o haga identificar. ¿Qué necesitamos? Su autorización, ¿sí? Luego vamos a ver cuándo es posible esta autorización y cuándo nos podemos liberar de él. Esto de aquí, recuerden, eso les puede saber para cuándo no necesitan la autorización del usuario de salud, del cliente o del paciente. 1. Si la información es necesaria para el cumplimiento contractual. Por ejemplo, yo sé que está viniendo el usuario y está viniendo con un seguro y le estoy preguntando, mire, ¿qué tipo de seguro tiene? ¿Viene por EPS? ¿Viene por tal cosa? Y demás. ¿Por qué? Porque luego estás jalando esa información para luego comunicarla con la aseguradora, ¿no? Entonces, él está dentro de un marco contractual contigo, que está contratando un servicio de salud y también tiene un marco contractual con su aseguradora. Entonces, para hacer ese track, no necesito un consentimiento debido, porque ya supuestamente la aseguradora ya ha tenido que encargarse también de pedir ese consentimiento, que al establecimiento de salud no le corresponde. Cuando la data la necesite para el cumplimiento de norma legal. Epidemia, ¿sí? Alerta naranja. ¿Qué nos dice a veces, digamos, Ministerio de Salud nos dice, tienes que reportar cada caso que te aparezca sobre este tipo de enfermedad. Tienes que pedirle autorización al paciente. No, si es que estamos ante el cumplimiento de una norma legal. Salió una resolución y que dice, cuando sea este caso hay que comunicar. O puede ser que sea también esa comunicación dentro de la función de esta entidad pública, que podría ser el Ministerio de Salud, podría ser. O aquella data que está en fuentes de acceso público. Alejemos un poco aquí del tema de datos estrictamente relativos a la salud. Por ejemplo, yo dirijo un hospital y donde le pongo el check de qué consultorios tengo, los datos de los médicos que van a estar atendiendo, sus horarios, por ejemplo, eso es una fuente de acceso público. Entonces, los visitadores médicos, proveedores y demás pueden levantar la información sin necesidad de tener el consentimiento del médico. Sí pueden, porque es data de acceso público. Y también todos los datos disociados o anonimizados. Por ejemplo, aquí entra todo lo que es data abierta o datos abiertos. Está muy de moda. ¿Cómo obtengo las formas? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que pedir consentimiento, salvo que tengamos una de las excepciones que ya hemos visto. Dice, si la norma no me exige que tenga firma manuscrita, ¿sí?, yo puedo levantar la data por cualquier tipo de consentimiento. Pero como ahora estamos hablando en entornos digitales, ¿qué tipo de mecanismos digitales yo puedo usar? Si es datos personales en general, que esté fuera de lo que es datos sensibles, yo puedo utilizar cualquier mecanismo que me guarde
la prueba de la autorización. Por ejemplo, un checkbox. Pero mi checkbox tiene que estar alineado con un sistema que diga, bueno, podría ser tal usuario a tal momento desde tal IP me dio la autorización. ¿Sí? Si no guardan la prueba, pues van a tener problemas porque luego podría ser que el paciente o el usuario diga, no, tú no me pediste ninguna autorización. No, pero ¿cómo puede ser que alguien luego venga y se niegue así? Caso Clínica San Felipe, 5 ITs. ¿Sí? Ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es la autoridad de control para el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Solamente breve resumen del caso. La clínica tiene una página web, una parte de contacto, como seguramente lo tienen muchos establecimientos de salud. Las personas van, utilizan la ficha de contacto y le escriben sus problemas. Algunos son ya pacientes u otros son potenciales pacientes, por así decirlo. ¿Qué pasaba? Alguien puso una denuncia y dice, oye, a mí en ningún momento me pidieron autorización de los datos que supuestamente yo estaba registrando en contacto. La autoridad analiza y dice, yo me he dado cuenta que la gente te está dando datos, es más, datos relativos a la salud. Y tú no estás en ningún momento poniendo la cláusula de consentimiento. Clínica dijo, no, pero es que yo publiqué una política de privacidad y yo digo ahí que todo el mundo que entre ahí se supone que se rige bajo mis reglas. No, recuerden algo, en el Perú está totalmente prohibido el consentimiento tácito. Tiene que ser expreso, ¿sí? Tiene que haber una acción por parte de la persona que diga, sí, yo autorizo, yo consiento, que sea un checkbox, que lo marque y ponga yo consiento, yo autorizo o algo parecido. Y eso es lo que le faltaba en este caso a la clínica, ¿no? Y por eso se llevaron 5 ítems de recuerdo. Si necesitamos consentimiento para los actos administrativos que necesiten firma manuscrita, ahí sí necesitamos firma digital. Si existe alguna norma que dice, tú para levantar la data de este usuario de salud, de este paciente, necesitas firma manuscrita, la única equivalencia en el Perú sería firma digital, ¿sí? Mucho ojo con esto, si piensan adoptar otro tipo de firma electrónica. ¿Sí? Recuerden que una firma digital no es más que un tipo de firma electrónica, pero de tipo avanzado. Vale. Si es una IP pública, ¿podrían usar otro tipo de firma electrónica distinta a la firma digital? Sí, porque con la última modificatoria de abril del 2016 dice que si hay actos administrativos entre una entidad pública y el administrado, el ciudadano, pueden optar por otros tipos de firmas electrónicas distintas a la firma digital. Ojo, si estamos hablando de una entidad pública. Consentimiento de datos sensibles. Aquí ya caen de por sí todo el peso de todos los datos relativos a la salud. Dice, tratamiento de datos relativos a la salud del paciente o usuario de salud, según la Ley de Protección de Datos, nos da la siguiente posibilidad. O usamos firma digital o cualquier otro tipo de autenticación de identidad. Ahí yo les pongo un ejemplo. A ver, no todos ahora tienen su DNI electrónico. Si es que la mayoría de nuestros clientes, ciudadanos, no tienen una firma digital. Entonces, ¿cómo puedo hacer validar esto? Yo ya quiero despapelizar, ya no quiero seguir utilizando papeles. Ok, tal vez podría ser por validación biométrica, ¿sí? Ponen su huella dactilar y esa huella dactilar se hace un match, por ejemplo, con una entidad objetiva, que en este caso podría ser el sistema FIS de reconocimiento de huella dactilar de RENIEC, ¿sí? Tengo un objetivo, una base de datos objetiva, RENIEC, tengo al paciente con un dato que él solo posee, que es su huella dactilar, hago el match, entonces me puede dar el mismo nivel de autenticación, de identificación de alguien. Ojo, si bien esto me puede funcionar para todos los datos sensibles, para todos los datos relativos a la salud, pero cuando ya estemos hablando, autorización, consentimiento, cuando ya se implementen las historias clínicas electrónicas en el y sea el acceso a través del RENICE, sí que hace creo que 2 ponentes anteriores nos habló un poco de esto, ahí sí tenemos que utilizar firma digital, ¿sí? Olvídense de lo de arriba. Otros tipos de firmas electrónicas avanzadas no podemos. ¿Por qué? Porque ya por mandato de ley nos ha restringido a solo firma digital. 1, para acceso a la historia clínica electrónica y 2, para la firma de actos médicos en esta historia. Ahora sí, pasemos un momento para el consentimiento informado, sí, del acto médico. Aquí tenemos una solemnidad. ¿Cuál es la solemnidad? Cuando decimos que hay un acto solemne, es porque la ley nos especifica
de manera estricta cómo tiene que realizarse ese acto. En este caso, como la Ley General de Salud, en concordancia esta ley con el reglamento de la Ley para Derechos de Usuarios de Salud, exige que el consentimiento informado se dé, 1, por firma, se entiende que es firma manuscrita, y 2, por huella digital. Entonces, si yo quiero empezar a utilizar el tema de consentimiento informado en un entorno digital, mi única opción por el momento sería adoptar firmas digitales, ¿sí? Salvo que salga por ahí una norma y nos hable un poco más este parámetro y nos diga tal vez, bueno, también puedes utilizar otro tipo de firmas electrónicas avanzadas, ¿no? Además de la firma digital, pero por el momento deberíamos entenderlo que para el consentimiento informado o seguimos con las firmas manuscritas o seguimos con las huellas, ¿sí? Que lo impregnen, o 2, o 3 mejor dicho, firmas digitales. Ahora, en el tema de consentimiento para el tratamiento de datos personales, ¿sí? Ya fuera del tema de información para el acto médico, estamos aquí para utilización de tratamiento de datos personales. ¿Qué tengo que informarle al paciente? ¿Qué voy a hacer con sus datos? Primero, tengo que decirle quién está recopilando esto, para quién, para la IPRES tal, para la aseguradora tal, eso hay que informar. 2, ¿dónde pueden ellos revocar ese consentimiento o ejercer algunos de sus derechos reconocidos por la Ley de Protección de Datos? Escribe este correo, llámanos aquí, habla con tal, ¿no? Eso, hay que informar. Luego, la finalidad o finalidades de uso, es decir, ¿para qué lo vamos a usar? ¿Para la atención de servicios de salud? ¿Para enviarles correos comerciales? ¿Publicidad? ¿Para compartirlo con terceros socios estratégicos comerciales? Eso hay que informar. Y la identidad de los que son o pueden ser destinatarios, ¿no? Entonces, si vamos a... Ojo, hay que tener muy en cuenta aquí. No podemos poner cláusulas de tipo, usted, el paciente, nos autoriza que nosotros podamos compartir sus datos de contactos con todos los terceros comerciales, socios nuestros, y con aquellos que nosotros creamos prudente. No. Eso también está prohibido a nivel de la legislación peruana. Hay que identificarlo, dice hay que identificar. Pero podemos encontrar ciertas fórmulas que también nos hablen, no necesariamente que tengamos que decir menganito, fulanito y demás, ¿sí? Por ejemplo, si estamos ante una red de salud, ¿sí? Tenemos una corporación y que está en varios establecimientos de salud, podemos incluso poder ahí que poder compartirse la información con el grupo corporativo tal, ¿sí? ¿Qué pasa con el famoso Big Data? Que tiene que ver mucho también con el tema del consentimiento, ¿sí? Tratamos información y ¿qué estamos haciendo? Minería de datos, data mining. Alimentamos la data, la sacamos, la oculta, todo. Perfecto, un poco lo que nos hablaba el representante de Concitec. Pero ¿la regulación sobre esto existe a nivel de datos personales? Sí existe, porque según el reglamento de la Ley de Protección de Datos te dice, cuando alguien te pida acceder a la información, es decir, a su información de lo que tú tienes en su base de datos, ¿qué tienes que darle? Dice, tienes que ponerle conocimiento total del usuario de salud sobre cómo has obtenido esta información, qué es lo que vas a hacer con ella. En ese momento, aquí está. Es decir, tienes que informarle absolutamente todo. Tienes que decirle qué has hecho con esta información, la estás enriqueciendo, estás haciendo, digamos, ciertos análisis de comportamiento, proyecciones de sus hábitos, proyecciones de qué se va a enfermar más adelante o qué va a necesitar. Estás jalando data de otro lado y estás enriqueciendo más esa base de datos, eso también tienes que informar. Ojo, porque hasta ahí llega el detalle para ejercer este derecho de acceso a la información. Para ellos les recomiendo que lean también la declaración que se dio en Costa Rica, que es hacia la implementación de garantías para la protección de datos personales en los tratamientos de Big Data. Ahora sí, para terminar ya, porque les prometí 20 minutos, pero me quedan 5 por lo visto. Privacy Design y datos abiertos y brechas digitales. Los riesgos. Estamos manejando data que ya tiene protección legal.
¿sí? Y tenemos riesgos legales, pero también tenemos que tener consideraciones éticas cuando tratemos esta información. Primera obligación que tenemos ya legalmente, el deber de confidencialidad sobre información. Ese deber que nos va a acompañar hasta que cerremos los ojos ante este mundo, ¿sí? No es que yo termino de trabajar, yo médico termino de trabajar, o yo administrador de cierta IP termino de trabajar, y luego de 5 o 10 años yo puedo divulgar lo que sabía de menganito fulanito. No, dice el deber de confidencialidad es hasta incluso luego del término de la prestación de servicios o de la relación contractual. Es decir, nunca acaba. Poner cláusulas tipo a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores de que tienen deber de confidencialidad de 5, 10, 15 o 20 años no es viable legalmente. ¿Cuándo es la única forma que se levanta este deber? Bueno, por mismo consentimiento del titular del dato, por resolución judicial o por razones que median razones relativas a defensa nacional, seguridad pública o sanidad pública. También tenemos el deber de seguridad. ¿Sí? Todos aquellos que administran bancos de datos en los cuales vamos a incluir datos personales tienen que adoptar medidas técnicas, organizativas y legales. Las legales las encontramos tanto en la Ley de Protección de Datos como en su reglamento y otras normas complementarias. Por ejemplo, si estamos hablando de historias clínicas electrónicas, estaremos hablando de REMIS. Las técnicas y organizativas las vamos a encontrar en la Directiva de Seguridad de la Información, que es para la administración de bancos de datos que traten datos personales, que ha sido emitida por el Ministerio de Justicia. Sobre todo en esta directiva nos establecen que debemos adoptar medidas de control de acceso a la información. ¿Quién está accediendo a esa historial clínica? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo? ¿En qué tiempo? ¿Lugar? Medidas que me permitan trazabilidad de la información, ¿sí? Los famosos logs. Aspectos éticos en las brechas de seguridad. Aquí llamamos brecha de seguridad. Tenemos todo nuestro sistema automatizado, ¿sí? Tal vez haciendo un escaneo del tema de trazabilidad, nos damos cuenta que por ahí alguien metió su CV y jaló toda la información. Como cuando vamos a Wilson, o pongo simplemente en Google, porque ya no necesito irme hasta Wilson y poner ahí base de datos de salud o base de datos de tal cual. ¿Sí? ¿Cómo creen que sale la información? Bueno, de una manera sale. Y eso es una brecha de seguridad. En el Perú no tenemos normas respecto a la obligación de informar si es que existe uno de estos incidentes de seguridad. Ojo, en ciertos países tipo Corea, sí. En Corea tú no informas, 4 años de cárcel cuanto menos. Aquí no. Pero aquí sí existe la siguiente obligación, que es la siguiente. Según la Directiva de Seguridad de la Información, si tú tienes un escape de información, un incidente de seguridad de la información que tienes que hacer, primero tienes que registrar ese incidente, ¿sí? En el registro de tus incidentes de seguridad, en tu documento de seguridad que tienes que tener, tienes que poner ahí qué sucedió, cómo lo afrontaste, medidas correctivas, ¿sí? Hasta ahí llega tu obligación legal. Pero aquí entra la ética. ¿Solo nos deberíamos quedar ahí o ya dar un paso siguiente? Paso siguiente que ya lo han dado muchos países, sobre todo a nivel de Europa, cuando existe la famosa brecha de seguridad, que también ya existe también regulación aplicable en Estados Unidos. Hay que tener una cultura de seguridad, ¿sí? Valores individuales y de grupo, patrones de comportamiento que determinan la actuación y organización sanitaria hacia la gestión de seguridad. Tener en cuenta bases éticas y jurídicas en los derechos de protección de datos personales y información del usuario de salud. Es decir, establecer una especie de código de ética, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengamos estos incidentes de seguridad? ¿Cómo responder? ¿Cómo informarle al paciente? Hacer a nivel de autorregulación, es decir, no esperar a que venga una norma reguladora, ¿sí?, del Estado a que nos diga cómo comportarnos, sino también ya adelantarnos hacia un aspecto autorregulatorio. Aquí yo les doy unas propuestas. Primero, ¿qué informar y cómo informar al usuario de salud? Claro, porque él también tiene derecho. ¿Cuántos de ustedes tienen LinkedIn? La mayoría. Recibieron hace como 2 meses un mensaje de LinkedIn soliciándoles por favor que cambien su clave.
porque la noche anterior habían sido hackeadas más de 5 millones de cuentas de LinkedIn. ¿No? Bueno, a mí se me llegan esos mensajes y les hago caso. Sí, les llega publicidad y ya no les hacen caso. ¿Eso qué es? Eso, por ejemplo, es una medida de seguridad de reacción ante una brecha, porque ellos saben que alguien ha hackeado cuentas. 5 millones no es una cantidad nada especial, ¿verdad? Y lo que hacen ellos como ya política de seguridad corporativa es informar a la persona: oye, por si acaso es probable que tu cuenta haya sido dentro de las afectadas, así es que la recomendación es que vayas y cambies de clave, o creas una nueva cuenta, o que te pongas en contacto con nuestras oficinas, o por aquí o por allá. Sí, hay todo un aspecto de cultura organizacional en temas de afrontar medidas de seguridad de información. Así que hay que desarrollar una estrategia para enfrentar estas crisis. Siguiente, mantener la actitud de atención de reclamos y aportes. ¿Sí? Llama a la persona: oiga, mire, a mí me han llamado y yo no sé cómo salir esa data. Si esa data solamente la manejan ustedes. Proponer medidas preventivas y correctivas. Claro, por ejemplo, por lo menos yo recomendaría una charla anual a todos los colaboradores, sobre todo a los que están tratando directamente con los datos de salud, de decirles: bueno, tú tienes un deber de confidencialidad, tenemos una política de seguridad de la información, que es esta, recuerda que hay que mantener la reputación del establecimiento de salud, generar confianza con nuestro paciente, con nuestro usuario de salud, y medidas correctivas, ¿no? ¿Qué pasa si ya sucedió la brecha? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo evitar que siga esto pasando? Ahora, aquí yo doy una propuesta, es incluso podríamos esto registrarlo en la historia clínica electrónica cuando pase un tema de incidente de seguridad, o no deberíamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mi paciente tiene derecho o no tengo derecho? No. Volteo la pregunta: ¿tú tienes derecho o tú no tienes derecho de saber si hubo un incidente de seguridad con tu información? Pero quizás dentro de la historia clínica no, como documento tal. Podría añadirse como una parte de documentos administrativos. Eso sí. ¿Sí? Una ficha adicional. Ojo, esto ya existe en algunos países, ¿sí? Europeos ahí, pero como una ficha adicional de parte administrativa. Ahora que ya tenemos más o menos claro el aspecto legal, un poco el aspecto ético, sigamos bajando el aspecto ético para el desarrollo de software. Sí, yo sé que hoy día están aquí porque quieren modernizar sus procesos. Quieren crear sistemas de información, bases de datos, quieren despaperizarse, quieren firma digital, quieren aplicativos móviles, quieren aplicativos web, quieren todo, quieren Internet de las cosas. Perfecto. Pero también hay que poner ahora en el chip, sobre todo, pedirle al proveedor el famoso diseño de privacidad. ¿Qué es el diseño de privacidad? Es un tipo de estructura, ¿sí?, de responsabilidad social de las entidades respecto a la arquitectura de la información, pero en privacidad. Como cuando uno compra el teléfono. Si yo compro mi teléfono aquí en Perú, seguramente cuando inicie el teléfono, el celular en este caso, ya va a venir con la opción activada del GPS o geolocalización. Pero si yo lo comprara en Europa, ese botoncito vendría desactivado. ¿Por qué? Porque ahí ya tienen bien metido en los genes el tema de diseño de la privacidad. Primero, para ello hay que establecer estándares y el control de protección de datos personales y privacidad. Entonces, si yo voy a contratar un proveedor para que me haga un producto, ¿sí?, tecnológico en el cual van a recopilar datos de salud, tendría que decirle: por si acaso tienes que tener en cuenta, uno, el tema de seguridad de la información, temas de trazabilidad, temas de logueo, temas de identificación, que me exige ya cuestiones técnicas específicas para estos sistemas, estas gestiones de información. La visión del proveedor mismo del software: evitar contingencias legales, fomentar tanto la confianza del usuario, fidelizar tanto al cliente, en este caso establecimiento de salud, como al usuario final, que puede ser el paciente. Establecer la privacidad como configuración predeterminada. Hay que tratar de acceder a la menor información posible, ¿sí? Porque mientras mayor información, sí, puedo hacer mayor minería de datos, pero también es mayor exposición a riesgos e incidentes si es que yo sé que mi software no tiene la capacidad suficiente para ofrecerme un nivel de seguridad alto. También transparencia de la información.
tanto para un lado como para el otro. Si yo voy a mandar a crear un software, voy a mandar a despapelizar todos mis procesos, pues tengo que también ser transparente qué voy a hacer con esa información. Viene eso ligado con la parte de abajo, el ciclo de vida del dato, ¿sí? Y por otro lado también exigirle transparencia a mi proveedor. Claro, porque ahora voy a poner todos los correos electrónicos ya no a nivel de mi sistema, sino quiero llevarlo a la nube, porque me sale más barato y me es más ágil para las comunicaciones. Vamos todo a la nube. Ok, pero hay que preguntarle al proveedor de la nube: hey, ¿tú me vas a brindar directamente el servicio o estás tercerizando con alguien más? Que es lo muy común que hace proveedores de la nube. Y recuerden también que el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales ya nos establece obligaciones legales para aquel que está contratando con la nube. Si tú estás radicado en Perú y vas a contratar un servicio de la nube, tienes que verificar que tu contrato tenga estas condiciones mínimas legales que establece para contratos tercerizados, computacionales o también contratos en la nube, ¿sí? Esas cuestiones raras que a veces se inventan los abogados. Y para finalizar y terminar de asustarnos, ¿qué pasa si yo no observo la ley? ¿Qué pasa si yo no quiero? Bueno, si no observo la ley, no observo el reglamento y me burlo de ciertas cuestiones éticas, bueno, y si ahí termina esto en un tema de sanción, pues puedo terminar con una sanción administrativa, ¿sí? Por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, desde 0.5 ITs hasta 100 UITs por falta. Y pues en un escenario más grave, incluso esto podría terminar en una denuncia penal. ¿Cuáles serían los aplicativos? Teniendo en cuenta que estamos hablando de datos relativos a la salud. Puede ser por el 154A, tráfico ilegal de datos personales, y así es que a quien esté por ahí, ustedes vean, pues descubran por ahí que alguien terminó haciendo fuga de información intencionalmente y pues está por ahí pululando, comercializándose ilegalmente, ustedes mismos también pueden hacer la denuncia, ustedes como responsable del banco de datos, ¿sí? No necesariamente tiene que hacerlo el paciente o el usuario afectado, porque con la modificación que hubo para la ley de delitos informáticos se abrió esto, ¿sí? Es decir, la denuncia puede hacerle el mismo afectado como el responsable del banco o un tercero, a excepción del 157 de uso indebido de archivos computarizados. Es decir, yo recolecto información pero lo hago sin autorización debida, sin el consentimiento debido, ¿sí? Entonces también es un tipo de delito penal, pero ahí sí la denuncia solo lo debe hacer la persona afectada. Bueno, lo prometido es deuda, han sido 20 minutos. Primero hay que entender que es un dato personal. Un dato personal es cualquier información que me identifica o algo identificable de alguien. Viene el paciente, usuario de salud, lo vamos a registrar en admisión y ¿qué le estamos pidiendo? El DNI. Lo estamos escaneando y solamente ya estamos sacando su nombre, dónde vive, su DNI y demás, y lo estamos imprimiendo y lo estamos poniendo a pulsar. Sí, ahí ya tenemos datos personales. Ahora, de este universo de datos personales tenemos uno, podemos decirlo, que son tipo BIP, que son los datos personales sensibles. Y cuando ya empezamos a capturar esto, todas las alarmas de seguridad legales, organizativas, tienen que estar encendidas. Datos sensibles, características morales y emocionales, hechos y circunstancias de su vida afectiva o familiar, hábitos de la esfera íntima, datos biométricos, información relacionada a la vida sexual, información relativa a la salud. ¿Y qué información relativa a la salud? Pues es el tema de diagnóstico, ¿sí? Datos de salud actual, pasado o pronosticado. Información relativa a la salud tanto física como mental, incluso el grado de discapacidad también es entendido como un dato sensible, y por supuesto la información genética. Entonces, ojo, los datos, entonces la escala es así, todos son datos personales, ¿sí? Dentro de ellos tenemos los datos relativos a la salud, que es un tipo de datos sensible, y datos relativos a la salud son todos los que tenemos ahí. Consentimiento para el tratamiento de datos personales. Yo ya obtuve esos datos personales, pero ¿qué tengo que seguir? ¿Cómo tiene que andar esa data legalmente, debidamente saneada en la institución? Primero, tenemos que entender que lo que estamos definiendo en este momento es algo totalmente distinto al consentimiento informado para el tema de acto médico, ¿sí? Esto es una autorización para gestionar
información personal del paciente, información que lo identifica o haga identificar. ¿Qué necesitamos? Su autorización, ¿sí? Luego vamos a ver cuándo es posible esa autorización y cuándo nos podemos olvidar de él. Esto de aquí, recuerden, eso les puede salvar para cuando no necesitan la autorización del usuario de salud, del cliente o del paciente. 1. Si la información es necesaria para el cumplimiento contractual. Por ejemplo, yo sé que está viniendo el usuario y está viniendo con un seguro y le estoy preguntando, mire, ¿qué tipo de seguro tiene? ¿Viene por EPS? ¿Viene por tal cosa? Y demás. ¿Por qué? Porque luego estás jalando esa información para luego comunicarla con la aseguradora, ¿no? Entonces, él está dentro de un marco contractual contigo, que está contratando un servicio de salud y también tiene un marco contractual con su aseguradora. Entonces, hacer ese track no necesito un consentimiento debido, porque ya supuestamente la aseguradora ya ha tenido que encargarse también de pedir ese consentimiento, que al establecimiento de salud no le corresponde. Cuando la data la necesite para el cumplimiento de norma legal. Epidemia, ¿sí? Alerta naranja. ¿Qué nos dice a veces, digamos, Ministerio de Salud nos dice, tienes que reportar cada caso que te aparezca sobre este tipo de enfermedad. Tienes que pedirle autorización al paciente. No, si es que estamos ante el cumplimiento de una norma legal. Salió una resolución y que dice, cuando sea este caso hay que comunicar. O puede ser que sea también esa comunicación dentro de la función de esta entidad pública, que podría ser el Ministerio de Salud, podría ser. O aquella data que está en fuentes de acceso público. Alejemos un poco aquí del tema de datos estrictamente relativos a la salud. Por ejemplo, yo dirijo un hospital y donde le pongo el check de qué consultorios tengo, los datos de los médicos que van a estar atendiendo, sus horarios, por ejemplo, eso es una fuente de acceso público. Entonces, los visitadores médicos, proveedores y demás pueden levantar la información sin necesidad de tener el consentimiento del médico. Sí pueden, porque es data de acceso público. Y también todos los datos disociados o anonimizados. Por ejemplo, aquí entra todo lo que es data abierta o datos abiertos. Está muy de moda. ¿Cómo obtengo las formas? ¿Sí? Ya sabemos que tenemos que pedir consentimiento, salvo que tengamos una de las excepciones que ya hemos visto. Dice, si la norma no me exige que tengan firma manuscrita, ¿sí?, yo puedo levantar la data por cualquier tipo de consentimiento. Pero como hoy estamos hablando en entornos digitales, ¿qué tipo de mecanismos digitales yo puedo usar? Si es datos personales en general, que esté fuera de lo que es datos sensibles, yo puedo utilizar cualquier mecanismo que me guarde la prueba de la autorización. Por ejemplo, un checkbox. Pero mi checkbox tiene que estar alineado con un sistema que diga, bueno, podría ser tal usuario a tal momento desde tal IP me dio la autorización. ¿Sí? Si no guardan la prueba, pues van a tener problemas porque luego podría ser que el paciente o el usuario diga, no, tú no me pediste ninguna autorización. No, pero ¿cómo puede ser que alguien luego venga y se niegue así? Caso Clínica San Felipe, 5 ITs. ¿Sí? Ante la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que es la autoridad de control para el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Solamente breve resumen del caso. La clínica tiene una página web, una parte de contacto, como seguramente lo tienen muchos establecimientos de salud. Las personas van, utilizan la ficha de contacto y le escriben sus problemas. Algunos son ya pacientes u otros son potenciales pacientes, por así decirlo. ¿Qué pasaba? Alguien puso una denuncia y dice, oye, a mí en ningún momento me pidieron autorización de los datos que supuestamente yo estaba registrando en contacto. La autoridad analiza y dice, yo me he dado cuenta que la gente te está dando datos, es más, datos relativos a la salud. Y tú no estás en ningún momento poniendo la cláusula de consentimiento. Clínica dijo, no, pero es que yo publiqué una política de privacidad y yo digo ahí que todo el mundo que entre ahí se supone que se rige bajo mis reglas. No, recuerden algo, en el Perú está totalmente prohibido el consentimiento tácito. Tiene que ser expreso, ¿sí? Tiene que haber una acción por parte de la persona que diga sí, yo autorizo, yo consiento, que sea un checkbox, que ponga, que lo marque y ponga yo consiento, yo autorizo o algo parecido. Y eso es lo que le faltaba en este caso a la clínica, ¿no? Y por eso se llevaron 5 ítems de recuerdo.
Si necesitamos consentimiento para los actos administrativos que necesiten firma manuscrita, ahí sí necesitamos firma digital. Si existe alguna norma que dice, tú para levantar la data de este usuario de salud, de este paciente, necesitas firma manuscrita, la única equivalencia en el Perú sería firma digital, ¿sí? Mucho ojo con esto, si piensan adoptar otro tipo de firma electrónica, ¿sí? Recuerden que una firma digital no es más que un tipo de firma electrónica, pero de tipo avanzado. Vale. Si es una IP pública, ¿podrían usar otro tipo de firma electrónica distinta a la firma digital? Sí, porque con la última modificatoria de abril del 2016 dice que si hay actos administrativos entre una entidad pública y el administrado, el ciudadano, pueden optar por otros tipos de firmas electrónicas distintas a la firma digital. Ojo, si estamos hablando de una entidad pública. Consentimiento de datos sensibles. Aquí ya caen de por sí todo el peso de todos los datos relativos a la salud. Dice, tratamiento de datos relativos a la salud del paciente o usuario de salud, según la Ley de Protección de Datos, nos da la siguiente posibilidad. O usamos firma digital o cualquier otro tipo de autenticación de identidad. Ahí yo les pongo un ejemplo. A ver, no todos ahora tienen su DNI electrónico. Si es que la mayoría de nuestros clientes, ciudadanos, no tienen una firma digital. Entonces, ¿cómo puedo hacer validar esto? Yo ya quiero despapelizar, ya no quiero seguir utilizando papeles. Ok, tal vez podría ser por validación biométrica, ¿sí? Ponen su huella dactilar y esa huella dactilar se hace un match, por ejemplo, con una entidad objetiva, que en este caso podría ser el sistema FIS de reconocimiento de huella dactilar de RENIEC, ¿sí? Tengo un objetivo, una base de datos objetiva, RENIEC, tengo al paciente con un dato que él solo posee, que es su huella dactilar, hago el match, entonces me puede dar el mismo nivel de autenticación, de identificación de alguien. Ojo, si bien esto me puede funcionar para todos los datos sensibles, para todos los datos relativos a la salud, pero cuando ya estemos hablando, autorización, consentimiento, cuando ya se implementen las historias clínicas electrónicas en el y sea el acceso a través del REMICE, sí que hace creo que 2 ponentes anteriores nos habló un poco de esto, ahí sí tenemos que utilizar firma digital, ¿sí? Olvídense de arriba. Otros tipos de firmas electrónicas avanzadas no podemos. ¿Por qué? Porque ya por mandato de ley nos ha restringido a solo firma digital. 1, para acceso a la historia clínica electrónica y 2, para la firma de actos médicos en esta historia. Ahora sí, pasemos un momento para el consentimiento informado, sí, del acto médico. Aquí tenemos una solemnidad. ¿Cuál es la solemnidad? Cuando decimos que hay un acto solemne, es porque la ley nos especifica de manera estricta cómo tiene que realizarse ese acto. En este caso, como la Ley General de Salud, en concordancia esta ley con el reglamento de la Ley para Derechos de Usuarios de Salud, exige que el consentimiento informado se dé 1, por firma, se entiende que es firma manuscrita, y 2, por huella digital. Entonces, si yo quiero empezar a utilizar el tema de consentimiento informado en un entorno digital, mi única opción por el momento sería adoptar firmas digitales, ¿sí? Salvo que salga por ahí una norma y nos hable un poco más este parámetro y nos diga tal vez, bueno, también puedes utilizar otro tipo de firmas electrónicas avanzadas, ¿no? Además de la firma digital, pero por el momento deberíamos entenderlo que para el consentimiento informado o seguimos con las firmas manuscritas o seguimos con las huellas, ¿sí? Que le impregne, o 2, o 3 mejor dicho, firmas digitales. Ahora, en el tema de consentimiento para el tratamiento de datos personales, ¿sí? Ya fuera del tema de información para el acto médico, estamos aquí para utilización de tratamiento de datos personales. ¿Qué tengo que informarle al paciente? ¿Qué voy a hacer con sus datos? Primero, tengo que decirle quién está recopilando esto, para quién, para la IPRES tal, para la aseguradora tal, eso hay que informar. 2, ¿dónde pueden ellos revocar ese consentimiento o ejercer algunos derechos reconocidos por la Ley de Protección de Datos? Escribe este correo, llámanos aquí, habla con tal, ¿no? Eso, hay que informar. Luego, la finalidad o finalidades de uso, es decir, ¿para qué lo vamos a usar?
para atención de servicios de salud, para enviarles correos comerciales, publicidad, para compartirlo con terceros socios estratégicos comerciales. Eso hay que informar. Y la identidad de los que son o pueden ser destinatarios, ¿no? Entonces, si vamos a... Ojo, hay que tener muy en cuenta aquí. No podemos poner cláusulas de tipo: usted, el paciente, nos autoriza que nosotros podamos compartir sus datos de contactos con todos los terceros comerciales, socios nuestros, y con aquellos que nosotros creamos prudente. No. Eso también está prohibido a nivel de la legislación peruana. Hay que identificarlo. Dice, hay que identificar. Pero podemos encontrar ciertas fórmulas que también nos abren, no necesariamente que tengamos que decir menganito, fulanito y demás, ¿sí? Por ejemplo, si estamos ante una red de salud, ¿sí? Tenemos una corporación y que está en varios establecimientos de salud, podemos incluso poder ahí que poder compartirse la información con el grupo corporativo tal, ¿sí? ¿Qué pasa con el famoso Big Data? Que tiene que ver mucho también con el tema del consentimiento, ¿sí? Tratamos información y ¿qué estamos haciendo? Minería de datos, data mining. Alimentamos la data, la sacamos, la oculta, todo. Perfecto, un poco lo que nos hablaba el representante de Concitec. Pero ¿la regulación sobre esto existe a nivel de datos personales? Sí existe, porque según el reglamento de la Ley de Protección de Datos te dice: cuando alguien te pida acceder a la información, es decir, a su información de lo que tú tienes en su base de datos, ¿qué tienes que darle? Dice, tienes que ponerle conocimiento total del usuario de salud sobre cómo has obtenido esta información, qué es lo que vas a hacer con ella. En ese momento, aquí está. Es decir, tienes que informarle absolutamente todo. Tienes que decirle qué has hecho con esta información, la estás enriqueciendo, estás haciendo, digamos, ciertos análisis de comportamiento, proyecciones de sus hábitos, proyecciones de qué se va a enfermar más adelante o qué va a necesitar. Estás jalando data de otro lado y estás enriqueciendo más esa base de datos. Eso también tienes que informar. Ojo, porque hasta ahí llega el detalle para ejercer este derecho de acceso a la información. Para ellos les recomiendo que lean también la declaración que se dio en Costa Rica, que es hacia la implementación de garantías para la protección de datos personales en los tratamientos de Big Data. Ahora sí, para terminar ya, porque les prometí 20 minutos, pero me quedan 5 por lo visto. Privacy Design y datos abiertos y brechas digitales. Los riesgos. Estamos manejando data que ya tiene protección legal, ¿sí? Y tenemos riesgos legales, pero también tenemos que tener consideraciones éticas cuando tratemos esta información. Primera obligación que tenemos ya legalmente, el deber de confidencialidad sobre información. Ese deber que nos va a acompañar hasta que cerremos los ojos ante este mundo, ¿sí? No es que yo termino de trabajar, yo médico termino de trabajar, o yo administrador de cierta IP termino de trabajar, y luego de 5 o 10 años yo puedo divulgar lo que sabía de menganito fulanito. No, dice deber de confidencialidad es hasta incluso luego del término de la prestación de servicios o de la relación contractual. Es decir, nunca acaba. Poner cláusulas tipo a nuestros proveedores, a nuestros trabajadores de que tienen deber de confidencialidad de 5, 10, 15 o 20 años no es viable legalmente. ¿Cuándo es la única forma que se levanta este deber? Uno, por mismo consentimiento del titular del dato, por resolución judicial o por razones que median razones relativas a defensa nacional, seguridad pública o sanidad pública. También tenemos el deber de seguridad. ¿Sí? Todos aquellos que administran bancos de datos en los cuales vamos a incluir datos personales tienen que adoptar medidas técnicas, organizativas y legales. Las legales las encontramos tanto en la Ley de Protección de Datos como en su reglamento y otras normas complementarias. Por ejemplo, si estamos hablando de historias clínicas electrónicas, estaremos hablando de REMIS. Las técnicas y organizativas las vamos a encontrar en la Directiva de Seguridad de la Información, que es para la administración de bancos de datos que traten datos personales, que ha sido emitida por el Ministerio de Justicia.
Sobre todo en esta directiva nos establecen que debemos adoptar medidas de control de acceso a la información. ¿Quién está accediendo a esa historial clínica? ¿En qué momento? ¿Para qué? ¿Qué está haciendo? ¿En qué tiempo? ¿Lugar? Medidas que me permitan trazabilidad de la información, ¿sí? Los famosos logs. Aspectos éticos en las brechas de seguridad. ¿A qué llamamos brecha de seguridad? Tenemos todo nuestro sistema automatizado, ¿sí? Tal vez haciendo un escaneo del tema de trazabilidad, nos damos cuenta que por ahí alguien metió su CV y jaló toda la información. Como cuando vamos a Wilson, o pongo simplemente en Google, porque ya no necesito irme hasta Wilson y poner ahí base de datos de salud o base de datos de tal cual, ¿sí? ¿Cómo creen que sale la información? Bueno, de una manera sale, y eso es una brecha de seguridad. En el Perú no tenemos normas respecto a la obligación de informar si es que existe uno de estos incidentes de seguridad. Ojo, en ciertos países tipo Corea, sí. En Corea tú no informas, 4 años de cárcel cuanto menos. Aquí no. Pero aquí sí existe la siguiente obligación, que es la siguiente. Según la Directiva de Seguridad de la Información, si tú tienes un escape de información, un incidente de seguridad de la información que tienes que hacer, primero tienes que registrar ese incidente, ¿sí? En el registro de tus incidentes de seguridad, en tu documento de seguridad que tienes que tener, tienes que poner ahí qué sucedió, cómo lo afrontaste, medidas correctivas, ¿sí? Hasta ahí llega tu obligación legal. Pero aquí entra la ética. ¿Solo nos deberíamos quedar ahí o ya dar un paso siguiente? Paso siguiente que ya lo han dado muchos países, sobre todo a nivel de Europa, cuando existe la famosa brecha de seguridad, que también incluso ya existe también regulación aplicable en Estados Unidos. Hay que tener una cultura de seguridad, ¿sí? Valores individuales y de grupo, patrones de comportamiento que determinan la actuación y organización sanitaria hacia la gestión de salud, de seguridad. Tener en cuenta bases éticas y jurídicas en los derechos de protección de datos personales y la información del usuario de salud. Es decir, establecer una especie de código de ética, ¿sí? ¿Qué va a pasar cuando tengamos estos incidentes de seguridad? ¿Cómo responder? ¿Cómo informarle al paciente? Hacer a nivel de autorregulación, es decir, no esperar a que venga una norma reguladora, ¿sí?, del Estado a que nos diga cómo comportarnos, sino también ya adelantarnos hacia un aspecto autorregulatorio. Aquí yo les doy unas propuestas. Primero, ¿qué informar y cómo informar al usuario de salud? Claro, porque él también tiene derecho. ¿Cuántos de ustedes tienen LinkedIn? La mayoría. Recibieron hace como 2 meses un mensaje de LinkedIn pidiéndoles, solicitándoles por favor que cambien su clave, porque la noche anterior habían sido hackeadas más de 5 millones de cuentas de LinkedIn. ¿No? Bueno, a mí se me llegan esos mensajes y les hago caso. Sí, les llega publicidad y ya no les hacen caso. ¿Eso qué es? Eso, por ejemplo, es una medida de seguridad de reacción ante una brecha. Porque ellos saben que alguien ha hackeado cuentas, 5 millones no es una cantidad nada despreciable, ¿ah? Y lo que hacen ellos como ya política de seguridad corporativa es informar a la persona: oye, por si acaso, es probable que tu cuenta esté dentro de las afectadas. Así es que la recomendación es que vayas y cambies de clave. O creas una nueva cuenta o que te pongas en contacto con nuestras oficinas o por aquí o por allá. Sí, hay todo un aspecto de cultura organizacional en temas de afrontar medidas de seguridad de información. Así que hay que desarrollar una estrategia para enfrentar estas crisis. Siguiente, mantener actitud de atención de reclamos y aportes. Sí, llama a la persona: oiga, mire, a mí me han llamado y yo no sé cómo ha salido esa data. Si esa data solamente la manejan ustedes. Proponer medidas preventivas y correctivas. Claro, por ejemplo, por lo menos yo recomendaría una charla anual a todos los colaboradores, sobre todo a los que están tratando directamente con los datos de salud, de decirles: bueno, tú tienes un deber de confidencialidad, tenemos una política de seguridad de la información, que es esta, recuerda que hay que mantener la reputación del establecimiento de salud, generar confianza con nuestro paciente, con nuestro usuario de salud, y medidas correctivas, ¿no? ¿Qué pasa si ya sucedió la brecha? ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo evitar
que siga esto pasando. Ahora, aquí yo doy una propuesta, es incluso podríamos esto registrarlo en la historia clínica electrónica cuando pase un tema de incidente de seguridad, o no deberíamos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Mi paciente tiene derecho o no tengo derecho? No. Volteo la pregunta. ¿Tú tienes derecho o tú no tienes derecho de saber si hubo un incidente de seguridad con tu información? Pero quizás dentro de la historia clínica no, como documento tal. Quizás no. Podría añadirse como una parte de documentos administrativos. Eso sí. ¿Sí? Una ficha adicional. Ojo, esto ya existe en algunos países, ¿sí? Europeos ahí, pero como una ficha adicional de parte administrativa. Ahora que ya tenemos más o menos claro el aspecto legal, un poco el aspecto ético, sigamos bajando el aspecto ético para el desarrollo de software. Sí, yo sé que hoy día están aquí porque quieren modernizar sus procesos. Quieren crear sistemas de información, bases de datos, quieren despaperizarse, quieren firma digital, quieren aplicativos móviles, quieren aplicativos web, quieren todo, quieren internet de las cosas. Perfecto. Pero también hay que poner ahora en el chip, sobre todo, pedirle al proveedor el famoso diseño de privacidad. ¿Qué es el diseño de privacidad? Es un tipo de estructura, ¿sí?, de responsabilidad social de las entidades respecto a la arquitectura de la información, pero en privacidad. Como cuando uno compra el teléfono. Si yo compro mi teléfono aquí en Perú, seguramente cuando inicie el teléfono, el celular en este caso, ya va a venir con la opción activada del GPS o geolocalización. Pero si yo lo comprara en Europa, ese botoncito vendría desactivado. ¿Por qué? Porque ahí ya tienen bien metido en los genes el tema de diseño de la privacidad. Primero, para ello hay que establecer estándares y el control de protección de datos personales y privacidad. Entonces, si yo voy a contratar un proveedor para que me haga un producto, ¿sí?, tecnológico en el cual van a recopilar datos de salud, tendría que decirle, por si acaso tienes que tener en cuenta, uno, el tema de seguridad de la información, temas de trazabilidad, temas de logueo, temas de identificación, que me exige ya cuestiones técnicas específicas para estos sistemas, estas gestiones de información. La visión del proveedor mismo, del software, evitar contingencias legales, fomentar tanto la confianza del usuario, fidelizar tanto al cliente, en este caso establecimiento de salud, como al usuario final, que puede ser mi paciente. Establecer la privacidad como configuración predeterminada. Hay que tratar de acceder a la menor información posible, ¿sí? Porque mientras mayor información, sí, puedo hacer mayor minería de datos, pero también es mayor exposición a riesgos e incidentes si es que yo sé que mi software no tiene la capacidad suficiente para ofrecerme un nivel de seguridad alto. También transparencia de la información, tanto para un lado como para el otro. Si yo voy a mandar a crear un software, voy a mandar a despaperizar todos mis procesos, pues tengo que también ser transparente qué voy a hacer con esa información. Viene eso ligado con la parte de abajo, el ciclo de vida del dato, ¿sí? Y por otro lado también exigirle transparencia a mi proveedor. Claro, porque ahora voy a poner todos los correos electrónicos, ya no a nivel de mi sistema, sino quiero llevarlo a la nube, porque me sale más barato y me es más ágil para las comunicaciones. Vamos todo a la nube. Ok, pero hay que preguntarle al proveedor de la nube, hey, ¿tú me vas a brindar directamente el servicio o estás tercerizando con alguien más? Que es lo muy común que hace proveedores de la nube. Y recuerden también que el reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales ya nos establece obligaciones legales para aquel que está contratando con la nube. Si tú estás radicado en Perú y vas a contratar un servicio de la nube, tienes que verificar que tu contrato tenga estas condiciones mínimas legales que establece para contratos tercerizados, computacionales o también contratos en la nube, ¿sí? Esas cuestiones raras que a veces se inventan los abogados. Y para finalizar y terminar de asustarnos, ¿qué pasa si yo no observo la ley? ¿Qué pasa si yo no quiero? Bueno, si no observo la ley, no observo el reglamento y me burlo de ciertas cuestiones éticas, bueno, y si termina esto en un tema de sanción, pues puedo terminar con una sanción administrativa, ¿sí?, por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, desde 0.5 ITs hasta 100 UITs por falta.
y pues en un escenario más grave incluso esto podría terminar en una denuncia penal. ¿Cuáles serían los aplicativos? Teniendo en cuenta que estamos hablando de datos relativos a la salud. Uno, puede ser por el 154A, tráfico ilegal de datos personales, y así es que a quien esté por ahí, ustedes vean, pues descubran por ahí que alguien terminó haciendo fuga de información intencionalmente y pues está por ahí pululando, comercializándose ilegalmente, ustedes mismos también pueden hacer la denuncia, ustedes como responsable del banco de datos, ¿sí? No necesariamente tiene que hacerlo el paciente o el usuario afectado, porque con la modificación que hubo para la ley de delitos informáticos se abrió esto, ¿sí? Es decir, la denuncia puede hacerle el mismo afectado como el responsable del banco o un tercero, a excepción del 157 de uso indebido de archivos computarizados. Es decir, yo recolecto información pero lo hago sin autorización debida, sin el consentimiento debido, ¿sí? Entonces también es un tipo de delito penal, pero ahí sí la denuncia solo lo debe hacer la persona afectada. Bueno, lo prometido es deuda, han sido 20 minutos. Digamos, algo que la institución, o sea, yo soy el director del banco de datos personales de esta empresa ficticia, o sea, de esta empresa que estoy imaginando ahorita. Yeah. Uno de mis trabajadores pide información sensible, de salud. Yeah. ¿Hay maneras contractuales mediante las cuales yo puedo transferir la sanción a mi trabajador, sanción económica o el tipo de sanción que hay? Si tu pregunta va a cortar la cadena de responsabilidad, la respuesta es no. Pero sí que puedes hacer es establecer los deberes de él, ¿sí? En el contrato. En el contrato tú pones ahí, tú tienes deber de confidencialidad, tú tienes el deber de seguir toda nuestra política de seguridad de información. Cualquier cosa nosotros repetimos contra ti. Ahora, ¿qué pasa si sucede un incidente de seguridad? ¿Sí? Termina filtrándolo A o B. Como tú ya tienes todas tus medidas implementadas, has pedido consentimiento, has implementado tus medidas de seguridad, tienes tus medidas de confidencialidad, tienes tu código de ética y todo lo demás, si hubiese aún así, a pesar de que has tomado todas las medidas, has sido responsable y sucediera este incidente y acaba en una denuncia, obviamente la Autoridad de Protección de Datos va a tener en cuenta todo ello e incluso poder exonerarte. Porque lo que va a hacer la autoridad en este caso es un procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador se activa cuando tú has incumplido la norma. Pero si tú has puesto tus cláusulas, tú has puesto tus medidas de seguridad, ¿en qué momento has puesto momento has incumplido la norma? No deberían sancionarte. Entonces te va a servir mucho, o para minorarlo, depende de cómo ha sido el contexto del hecho, o simplemente para que extinga la responsabilidad. Pero obviamente luego tú puedes ir contra el empleado, ¿no? Muy bien, ahora sí, la última pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Qué sucede si es que una clínica o un hospital contrata el servicio de una empresa para que su información o sus historias clínicas informatizadas estén en la nube? Tercerizado y en la nube, ¿no? ¿Hay alguna disposición donde dice que la información tiene que estar dentro del país? Porque sabemos que cuando está en la nube puede estar en cualquier lugar. Puede estar en Estonia y en realidad los servidores pueden estar en el nube de Texas. En algunos países su legislación les obliga a que su información esté dentro del país, ¿no? Entonces el que provee el servicio tiene que demostrar de que su información está dentro del país. De hecho, desde inicios del año en Rusia ya tienen esa obligación. Servicios de la nube, todo aquel que se vende del territorio ruso, ya no puede salir. Ahora, respecto a eso, si yo voy a contratar en la nube y este tercero simplemente me va a gestionar la información, aunque sea solo de almacenamiento, pero por encargo mío, yo soy el responsable, ¿sí? Yo, responsable del establecimiento de salud, soy responsable. ¿A dónde abarca mi responsabilidad? Dentro del contrato que voy a hacer con este proveedor, tengo que poner las cláusulas mínimas legales que me exige el reglamento de la ley para servicios computarizados tercerizados, ¿sí? Revisen artículo 34 hacia adelante del reglamento de la ley. ¿Qué me exige normalmente? Me está exigiendo, uno, que mi proveedor me diga en el contrato si va a tercerizar o no ese servicio que me va a prestar. Dos, cláusula de transparencia, es decir,
dónde va a estar albergada la información, qué va a hacer con ella. 3. No debo admitir ninguna cláusula que diga que toda la información que yo le encargo a este tercero, que este tercero también se vuelve titular de esa información. No, es solo un encargado, ¿sí? Es decir, nos prohíbe admitir este tipo de cláusulas. Y por último, también nos obliga a que pongamos una cláusula que diga qué va a pasar con la información una vez que termine el servicio. Es decir, ¿qué va a hacer el proveedor? ¿La tiene que eliminar? ¿El sistema nos tiene que enviar una copia? ¿Cuándo lo va a eliminar? ¿En cuánto plazo? ¿5 días? ¿Una semana? ¿Cómo nos va a enviar la información? ¿Sí? Eso es lo mínimo legal que te pide el reglamento. O sea, sí es posible. Sí es posible, pero tienes que sanearte contractualmente. Si no sanean contractualmente, si sucede algún problema ahí, si hubiese algún tema de procedimiento, de que les cae una fiscalización de oficio o por una cuestión de denuncia, pues eso también va a ser uno de los objetos de estudio, ¿no? El tema de la contratación de la nube. Muy bien, antes de irnos al receso, agradecemos a Cintia Telles con un fuerte aplauso y también le pido públicamente que nos dé permiso para socializar su ponencia, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Lo esperamos a las 2:30. Muchas gracias.